noches, hermanos. Estamos contentos de que se están reuniendo con nosotros a través del internet para seguir disfrutando de esta linda reunión con el pastor Soria, llamada Las 10 Palabras que Dan Vida. Hoy y el resto de la semana seguiremos comenzando a las 7 de la noche y los esperamos que se sintonicen y también los invitamos para, si quieren, puedan venir al santuario. Va a estar abierto. Hoy, después de la oración, vamos a tener una música especial, ya la anunciaré. Querido Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque tú nos permites repasar temas tan importantes como estas 10 palabras que tú nos diste. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu venga y se pose sobre el pastor Soria y que lo que nosotros escuchemos venga a través de él del cielo. Señor, ayúdanos a hacer decisiones para vida y permite que lo que hoy escuchamos nos resulte en bendición. Gracias porque sabemos que así será. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. No tengo tu nombre. Tenemos a Carlos con nosotros hoy. Estamos muy contentos de que estás aquí. Tu apellido es López. Así es que el tiempo es tuyo. Que el Señor nos bendiga a través de ti. Buenas tardes, hermanos. Este canto es por la gloria de Dios. Número 7, por favor. Misericordia de mí, oh Dios, en misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. En misericordia de mí, en misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, hasta que pase la tormenta. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
misericordia de mí, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, hasta que pase la tormenta. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya, aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Muchas gracias, Carlos, por esta linda música. Buenas noches a todos ustedes, los que pueden estar aquí, los que no han podido llegar. Entendemos por los problemas grandes de esta pandemia y es bueno quedarnos en casa, pero aquellos que nos están mirando también por los medios de comunicación, bienvenidos a todos y aquí con nosotros en esta misma ocasión. Oremos, Padre, que en esta noche podamos nuevamente entender lo que tienes para nosotros de tu palabra. Es siempre ese gozo de llegar a tu iglesia, estar aquí y poder hablar del primer mandamiento que tú nos dices debemos obedecer. Gracias por la familia, por tu iglesia. Gracias por lo que eres tú, lo bueno y lo misericordioso para cada uno de nosotros. Perdónanos, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y en esta primera parte, la primera palabra, recordando que ayer estudiamos en cuanto a la ley de Dios en su forma completa. Y esta ley llamada ley moral es eterna porque fue escrita por el dedo de Dios. Vivimos para siempre y nos irá bien, nos dice la Escritura. Es una guía segura que nos ilumina el entendimiento y nos educa la conciencia para saber lo que es bueno y lo que es malo, tanto en nuestra relación con Dios, como también lo podemos entender en nuestro trato con el prójimo. Y en tercer lugar, nos revela que somos pecadores y nos señala a Jesucristo como la salvación de todos nuestros problemas. Veamos entonces lo que dice el primer mandamiento, recordando que Dios se identifica con su pueblo hebreo, cuyos fundadores lo eligieron como su único Dios. Le dice que Él es su Dios, Él es su libertador, Él es quien lo sacó de Egipto, de la casa de servidumbre. Por tanto, agrega, yo, Jehová, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Y así sucede con el cristiano, mis hermanos. Dios te saca de la esclavitud, de esa esclavitud
que tenemos dentro de nosotros, que es el mal, y nos pide lealtad. Interesante, cuando veía una historia, el 23 de febrero del año 155, y algunos de ustedes tal vez han leído de esas historias, del anciano Policarpo, quien era pastor de la iglesia de Esmirna, fue juzgado en público a causa de su fe. El procónsul Estacio Quadrato lo urgía a negar a Cristo. Interesante, porque entonces le dice de esta manera: ten piedad de tu avanzada edad, jura por el bien de César, repite conmigo, quítense los ateos, mencionando y viendo a los cristianos. Para ellos eran los ateos, los cristianos. Policarpo dijo, quítense esos ateos, y señaló a los que estaban a su alrededor, que eran aquellos romanos. Jura y te soltaré. Renuncia a Cristo, insistió el procónsul. 86 años le he servido y nunca me ha defraudado. Como yo, ¿puedo ahora defraudar y blasfemar a mi rey, quien me ha salvado? Respondió Policarpo. Tengo fieras y te expondré a ellas si no te arrepientes, gritó el procónsul. Tráelas, dijo el mártir, suavizaré tu espíritu con fuego, amenazó el romano. ¿Me amenazas?, respondió Policarpo, con el fuego que quema solo por un momento, pero olvidas el fuego del juicio final, reservado para los impíos. Policarpo, es cierto, fue condenado a muerte. Entregó la vida satisfecho por contarse entre los mártires. Y solo, hermanos y amigos, solo así podemos ver cómo el Creador es nuestro Dios. Policarpo se negó a venerar al César romano, porque el verdadero Dios prohíbe nosotros creer en los falsos dioses. Así lo dice la primera palabra de los 10 mandamientos: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. El único Creador es la única deidad, y sus criaturas, nosotros, le debemos lealtad a nuestro Dios. Con sus manos hizo al hombre, porque entonces dice la Escritura en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él es el propietario de todo y puede con todos los problemas que tengamos en nuestra vida. Sí, por ejemplo, cuando Agar e Ismael se morían de sed, Dios les abrió un manantial en el desierto. No se necesita más dioses. El único es el único por su existencia eterna, por su poder y por su sabiduría. Creó al universo al instante y de la nada. Tan solo con decirlo, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Mis queridos, cuando el Mar Rojo se opuso al pueblo hebreo, lo abrió para que pasara y lo cerró cuando los egipcios entraron a perseguirlo. Cuando el profeta Daniel fue echado en un foso entre los leones hambrientos, él cerró la boca de esas fieras. Él llamó a su amigo Lázaro de la tumba,
Lázaro, ven fuera. Y cuando ese Lázaro de Betania, en el sepulcro que se corrompía a los 4 días de muerto, Él lo sacó de ahí, hermanos, en plenitud de vida. Ese era el poder de ese único Dios verdadero. Solo a Él debemos servir. Por lo tanto, debemos adorar al único Dios verdadero, al único Dios que existe en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿De qué nos habla entonces más de este primer pensamiento de los 10 que Dios nos dio a todos nosotros? ¿De qué nos habla esta primera palabra, este primer mandamiento? Recordemos una cosa, que en medio de esa idolatría egipcia habitaba ese pueblo que reconocía a un solo Dios. En medio de esa idolatría del pueblo egipcio, rendido al politeísmo y a la veneración del mismo faraón, quien mantenía el orden cósmico, habitaba un pueblo que solamente reconocía a Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese era el pueblo hebreo, invisible pero real. El Dios de los hebreos era el creador único y cuando llegó el tiempo, llegó a ser su libertador. Ningún hombre podría liberarlos, ni siquiera su Dios invisible y sin nombre. Por lo tanto, bien sabemos que Dios se manifestó más misericordiosamente y compasivo con Moisés. Pueden imaginarse cuando el faraón dio ese decreto que dice, mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Tenía poder el faraón, dio ese decreto y estaba entonces Moisés, quien era el bebé escogido por Dios para liberar a su pueblo. Y aunque Satanás se hubiese reído por el decreto que hizo Faraón, Dios no lo iba a hacer diciendo, sí, te ríes, pero mira lo que va a pasar. No lo dejó morir ahogado ahí mismo en el río, porque recuerdan la experiencia todos nosotros, una experiencia que nos ayuda aún a pensar en la vida de Moisés, aunque es para los niños, para conocer, pero la historia que nos da de repaso para poder ver lo que ellos hacían en Egipto. El faraón puso ese decreto y sin embargo Moisés, aunque fue condenado, al nacer Dios torna nuestras maldiciones en bendiciones, ¿no es cierto? Pensó Satanás que lo iba a matar, iba a ser muerto el bebé Moisés, pero no, fue una bendición. Puede imaginarse cómo intervino Dios de mandar la hermanita de Moisés a cuidarlo mientras lo ponía en esa canasta que iba sobre el río. Y entonces la hija del faraón lo encuentra, se enamoró de ese bebé. Y la hermanita de Moisés llegó y le dice, mira, si quieres alguien que te ayude, yo puedo conseguirte a alguien. Puede imaginarse. Ella dijo, claro, no tengo tiempo para un bebé, pero me gusta, quiero que viva con nosotros. Llévalo a quien debe ser para que me lo cuide por varios años. En sus primeros años fue cuidado ¿por quién? Por su madre. Puede imaginarse, la madre cuidaba a su propio hijo y aún recibía dinero. Aún recibía el pago de la hija del faraón. Interesante, ¿no es cierto? Y así fue creciendo como joven, aún con el abuelo que era el faraón, y aún con el hijo del faraón, que sería medio hermano, porque era un bebé,
al ser cuidado en la familia, crecieron juntos y siguieron, ¿verdad?, en las grandes universidades. Pero saben, hermanos, Faraón no se daba por vencido. Él seguía ejecutando al pueblo de Dios, golpeándoles. Si aquellos que ven las fotografías de Egipto, o si han visitado alguna vez esos lugares, pueden ver las enormes estatuas a los faraones. Se encuentran por todos lados, aún a lo largo del río Nilo, cuando uno llega para Alejandría, como en Luxor, en varios lugares donde hay tantas estatuas que estos mismos estaban construyendo con la mano poderosa del faraón. Pero ese jovencito se dio cuenta, ya sabía que también él era hebreo. Por lo tanto, cuando mira a un capataz golpeando a uno que para él ya decía, es uno de mi pueblo, ya se hacía él parte del pueblo, aunque era el hijo de la verdad de la hija del faraón. El abuelo era el faraón y ahí estaba. ¿Qué hacía? Pero él sentía por su pueblo ya en su juventud. Ellos continúan construyendo los grandes edificios, las grandes estatuas, y ahí es cuando él, más años pasándole en su historia, él vio a un capataz golpeando a uno de sus hermanos hebreos. De tal manera que cuando él llegó allí en ese momento, podría haber hablado con Dios: Señor, dime, ¿qué hago en este tiempo? Tú me has escogido, aquí estoy. Y sin embargo, no fue a preguntarle a Dios. Él mismo tomó eso en sus manos. Esa decisión fue personal. ¿Y qué hizo? Mató al capataz pensando, nadie me va a ver. Yo sigo adelante, sigo aquí gozándome de estos grandes lugares hermosos en Egipto, de la casa del faraón. Sin embargo, alguien lo había visto y le dijo al faraón: ¿sabes qué? Aquel que tú dices que es tu hijo, él mató a un egipcio y para ellos era pena de muerte. Sabiendo eso, Moisés comenzó a pensar nuevamente y sin pensar más, se largó de ahí y comenzó a huir. Comenzó a salir de Egipto y lleno de vergüenza, lleno de pecado, lleno de culpa, pero estaba huyendo, saliendo de ese lugar, porque no quería estar más. Claro, quería vivir allí, gozándose de lo que existía en la relación con el palacio. Sin embargo, era perseguido y por lo tanto, mientras la culpa llegaba fuertemente a él comenzó a pensar: Dios lo salvó nuevamente, Dios lo perdonó, hermanos, Dios lo perdonó, pero él siguió pensando: ¿qué voy a hacer? Dios lo llamó mientras vagaba en el desierto, oscuro, solitario, desanimado, descorazonado por lo que había hecho. Pensó que había traicionado a aquel Dios de los hebreos, porque él tomó su obra de Dios en sus propias manos. Sus objetivos eran buenos, pero sus métodos fueron muy pobres, porque estaba huyendo. Pero un día cuando ese Dios invisible alzó su poderoso brazo en favor de su pueblo, él quería sacarlos de allí. Bueno, estaba preparando a este joven Moisés en Madián, donde lo tenía, y cuando él se arrepiente y dice: yo quiero seguir adelante, quiero servirte, ¿qué quieres que yo haga? Recuerdan la historia cuando estaba en la zarza que ardía y no se consumía. Pues ahí lo encontró el Señor, que le dice: no te acerques más, porque este es terreno sagrado. Pero ahí le habló Dios.
Él fue cuando hizo su decisión y el Dios justiciero, por así decirlo, les cobró a este pueblo egipcio en especie lo que ellos se habían negado a pagarles mientras continuaban durante esos casi 400 años de trabajo forzado. De tal manera Moisés regresa con el poder de Dios que le dio para ya ir y sacar a su pueblo. Y ya de camino, cuando salieron con todo lo que les habían dado, ya los egipcios que se vayan, le decían al faraón, déjalos que salgan, les damos todo lo que quieran. Y salieron con todo lo que ellos querían, pedían y les daban de todo. Pero ya en el camino, ustedes recuerdan la historia, pasó por el Mar Rojo en seco, porque fue el poder del único Dios, hermanos. El único Dios que podía hacer eso, no un Dios de los egipcios sin nombre, sin nada, que no conocía nada, pero para ellos eran sus dioses. Pero este Dios mayor, creador del cielo y de la tierra, él mismo los llevó a través del desierto. Y ellos llorando, el pueblo de Dios llorando, mira, nos sacas de Egipto donde teníamos comida, teníamos agua, teníamos lugar para dormir, aunque nos golpeaban, y qué lindo, sentíamos los golpes y llegábamos a casa, pero había comida, había agua, había familia. Y aquí nos tienes en el desierto queriendo morirnos, quieres que nos muramos de sed. Les da entonces el poder de Dios con el toque de en una roca, y el agua salió y todos comieron. Ahí estábamos en el único lugar en el desierto, en rumbo ya para el Sinaí, el único lugar donde estaban las piedras, y piensan que allí fue donde salió el agua. Interesante, porque ahí es donde nos llevan los guías para ver estos lugares, ¿no es cierto? Pero podría estar cerca de esa área, porque ese era el recorrido que se hacía para ir al Sinaí. Ahora, recuerdan también la historia, nos vamos a morir de hambre. Dios les dio el maná del cielo. Esas necesidades que desaniman a la gente, que decimos no tenemos que comer. Hermanos, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que supla las necesidades de su iglesia, de su pueblo. Por lo tanto, ya en esa marcha triunfal, con todo su pueblo, cruzando el Mar Rojo, ayudándoles y bendiciéndoles en todo lugar que pasaban, pudo entonces conducir al pueblo hacia el monte Sinaí, donde les entregó esa ley perfecta, los 10 mandamientos, las 10 palabras que él mismo escribió. Ahí podemos ver a nuestro pastor de esta iglesia, y tenemos ahí al pastor Aragón, que fue pastor en Santana por varios años, al doctor Frank González, quien fue el orador de la Voz de la Esperanza, su servidor, y el pastor Quirós. Subimos hasta arriba en el monte Sinaí. Varias veces lo hicimos cuando éramos más jóvenes, algunos años atrás, porque es alta la montaña, hay que caminar temprano desde la mañana, 3:30, para hacer el recorrido y poder entonces llegar a ese lugar, para ver nacer el sol, y ahí es donde orábamos, teníamos nuestro culto. Y interesante, yo en esa ocasión invité al pastor González para ser nuestro orador en varios lugares que visitábamos en Israel y en Egipto. Sin embargo, cuando llegamos aquí al monte Sinaí, subimos delante de él, porque la mitad de las personas, ellos querían subir en camello, y se sube en camello hasta la mitad. Puede imaginarse a las 3:30 de la mañana en la oscuridad, los guías del camello con la lucecita. Yo no sabía y nadie sabía por dónde nos llevaban, hasta cuando amaneció y cuando regresamos y dijimos, por estos estrechos lugares iban los camellos dirigiéndonos, llevándonos. Claro, yo la primera vez no subí, tenía miedo al camello, y como muchos más.
pero en otras ocasiones sí subimos porque era larga la caminata y se hacía difícil. Pero le dije al pastor González, llega temprano allá, hermano, todos vamos juntos, pero llega porque tú tienes el devocional. Llegamos, no lo veíamos, le dije, pastor, ¿dónde estará? Le dije a los demás hermanos y pastores, ¿han visto al pastor González? No, pastor, no lo hemos visto. ¿Dónde está? No sabemos. Ya después que di el devocional para los hermanos, mientras estábamos allá con varios pastores, oramos. En eso llega el pastor Frank González. Dije, pastor, pensamos que te había robado un beduino, te habías ido por otro lugar, te habías perdido el camino, que no había manera de perderse porque son más de 750 steps que van escalando, pero es pura piedra que hicieron para que uno subiera. En el tiempo de Moisés no había eso, sin embargo íbamos subiendo y dice él, ¿sabes? Es que había una hermana de 80 años y más que quería subir también. Yo le ayudaba un poco después a algunos. Por eso están los jóvenes ahí abajo, sabiendo que alguien necesitaría ayuda y para recibir dinero, pues le ayudaron a esa hermanita, entre dos casi la cargaban, pero ella quería forzosamente llegar hasta arriba. Y el pastor iba con ella para que no hiciera nada en cuanto a esa oscuridad que teníamos temor todos, pero queriendo llegar a la cima. Dice, no es que me perdí, pero yo quería ayudar a la hermana y por eso llegué tarde. No te preocupes, hemos terminado. Tengamos la oración porque ahora es tiempo de regresar. Y como digo, cuando ya regresamos, ya con el sol y poder ir bajando esa montaña, podíamos ver cuán larga estaba. En la mañana usted está listo subiendo, pero ya de bajada, claro, dicen muchos se hacen más fácil porque vamos bajando. Podrían bajar algunos corriendo, caminando fuertemente, pero algunos otros, como algunos de nosotros, puede imaginarse si uno se tropieza y comienza a rodar, y eso sería peor todavía para uno. Y sin embargo, veíamos como dije anterior, el camello nos llevaba por esos estrechos lugares y dijimos, no way, ¿cómo es que esto pasó? Y sin embargo, lo hicimos varias veces, gracias a Dios. Aún con el pastor Alejandro Bullón también, él pudo subir con nosotros y él iba corriendo como gacela en esos años, ¿verdad? Ya en este año, quién sabe, igual que yo, no podemos ni siquiera subir ni a la mitad. Mi esposa decía, mira, yo no voy, y nunca fue un par de veces que fue conmigo, dije, yo no voy a subir. Dijo, Ani, tienes que subir también a la montaña. No, pero yo más tardecito los espero allá abajito. Y dicho y hecho, al guía le dije, mira, trae a mi esposa y a los demás que quieran venir, por lo menos cuando regresemos podemos juntarnos y orar ahí abajo de la montaña. Ya mi esposa llegaba y una vez se espantó, una de las dos veces se espantó porque yo era el último, quería que todos bajaran y yo iba detrás de todos los hermanos. Y a veces se me separaban y yo me quedaba un poco atrás. Así que llegamos hacia abajo y ya mi esposa estaba, ¿y dónde está Jorge? Y no viene. Y finalmente ya me vio desde lejitos, se contentó y hasta ahorita estamos bien, gracias a Dios. Pero saben, hermanos, qué experiencia de poder subir, bajar el monte Sinaí. Pero ahí mismo Moisés, en esa montaña del monte Sinaí, fue donde recibió, si ustedes recuerdan bien, como dije ayer, las 2 tablas de piedra. Y fue interesante. Luego el Señor pasó delante de Moisés, allá mismo en la montaña, y proclamó, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Moisés, el dirigente humano, recuerden, un dirigente humano de Israel, en gesto de santo atrevimiento, le pidió a Dios que muéstrame tu gloria, Señor. Pero no se pudo de la manera que él quería. Lo escondió allí, lo metió en una grieta y el Dios poderoso de pasada fue lo que él pudo ver solamente, supongo, dice la Escritura, solamente algo así rápido. Pero aún
pudo ver lo que Dios hacía en su misericordiosa gracia y amor hacia el pueblo, dándole, ¿verdad?, estas palabras maravillosas. Recordando que cuando subió Moisés iba como cualquier hombre humano, sin embargo, cuando pudo ver parte de su semblante, de lo que Dios dijo, no puedes verme, pero solamente pasando pudo ver algo. Baja Moisés con las 2 piedras de los 10 mandamientos escritos por su dedo, pero con un semblante maravilloso, diferente, que él mismo pensaba que era el mismo que subió, pero cuando la gente lo vio a él, dice, él verdaderamente estaba con Dios. Qué bendición, mis queridos, qué bendición, cómo es el Dios maravilloso. Pero Dios manifiesta su justicia, permitiendo el cumplimiento de las leyes de la herencia. Los pueblos malvados de la región que realizaban cultos en honor a sus ídolos, pero esas consecuencias era una llamada a dejar tales religiones y costumbres. Es lo que Dios quería de su pueblo. Y con Dios, nuestras maldiciones más grandes se tornan en nuestras bendiciones mayores. No importa lo que quería el faraón, no importa lo que quiera cualquier persona, si tú obedeces a Dios, es muy diferente, porque Dios está con nosotros y en vez de ser una maldición que puede acarrearnos hacia nosotros, será una bendición mucho mayor que Dios nos da en todo momento. Eso no hay duda. Y gloria a Dios, porque en el ministerio ya de más de 45 años, trabajando para el Señor, como Dios me ha mostrado tantas experiencias, tantas cosas maravillosas. El efecto del decreto que había dado este hombre, Faraón, fue el opuesto de lo que estaba pensando. Sí, puso ese decreto, pero Moisés siguió hacia adelante. Y el cristiano adora a este magnífico Dios, un Dios personal. Se reveló en Cristo, quien se encarnó para que pudiésemos tú y yo verlo sin morir, ya que para el pecado Dios es fuego consumidor, según Hebreos, y nosotros aún somos pecadores. No se trata de una deidad caprichosa, como en los dioses griegos. No, hermanos y amigos. No es sanguinario como en los dioses de Canaán, cuyo culto incluía inmoralidades, sacrificios, actos sucios. No es sordo, ciego, mudo. No, ese no es Dios. No es impotente e inconsciente como los ídolos de los paganos, sino un Dios vivo, fuerte, una fuente de amor y de verdad. Pero mucha gente no sabe eso, ni quiere saberlo, y aún en nuestro siglo XXI participa de formas aberrantes de la idolatría. Y tenemos unos minutos para dialogar en cuanto a esos dioses ajenos, ¿verdad? Los paganos que rodeaban a Israel tenían una multitud de dioses. Baal, que usted puede leerlo en la Biblia, está todo ahí. Quemos, Moloch, Acera. Recuerdan de los Baales y de los de Acera en el tiempo, ¿verdad?, de Elías. Qué experiencias maravillosas encontramos ahí. Estos no eran sino ídolos que representaban a las fuerzas de la naturaleza, y los cananeos y egipcios los veneraban y ellos los adoraban. Algunos rituales incluían sacrificios humanos. En el oriente, hoy en día, se adora a dioses de piedra y de madera, y también en el occidente. Sin embargo, acá para nosotros se adora más a las cosas y a las pasiones humanas. Estos son algunos de esos dioses ajenos. Por ejemplo,
el Dios dinero. En 1974 había una historia que un padre hizo algo contra su hijo Timoteo, un niño aquí en Norteamérica, estaba juntando caramelos. Era la famosa noche de Halloween, que dígase de paso, quién sabe si habrá fin de este mes, porque por los problemas que hay, es cierto, de esta epidemia, esta crisis. Y ojalá que no exista eso. Sin embargo, era la noche para el niño. Lleno de gozo, el niño se comió un dulce y poco después, ¿qué pasó? Se murió. El caramelo estaba envenenado y la policía realizó las investigaciones. ¿Y a quién encontró culpable? Al padre. El padre lo que había hecho era haber matado a su hijo para cobrar el dinero del seguro. Eso se hizo y muchos lo hacen de esa manera, para tener mucho dinero. En realidad, todo lo que se ama más que a Dios ocupa su primer lugar en el corazón. Al igual como este padre que envenenó a su propio hijo para enriquecerse, muchas personas han hecho de la acumulación de riquezas el objetivo dominante de su vida. Esto es lo que quiero y esto es lo que hacen, pisoteando a sus semejantes, evaden a los pobres y necesitados y niegan el apoyo financiero a su iglesia, a sus familias y amigos cercanos. Muchos ávaros dejan de vestir y alimentar bien a su familia con tal de seguir amontonando todo ese dinero y tal vez esconderlo en algún lugar donde la esposa y los hijos no lo encuentren. Lo malo de acumular dinero es convertirse en un fin en sí mismo, pero esto solo acarrea problemas, hermanos. Y la pregunta que podemos hacernos nosotros: ¿a quién estamos adorando nosotros mismos? Tú y yo. ¿Al Dios verdadero o al Dios del dinero? Y al referirse a este ídolo, el apóstol Pablo previno a la iglesia cristiana diciendo: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, porque la raíz de todos los males es que es el mismo, es el amor al dinero. Es cierto, recordando que no en sí el dinero sea malo, pero lo hacemos parte de que sea un Dios para nosotros. Ahí acontece, yo guardo mucho dinero, pueden ver aquí tenemos $1,000, ¿cómo la ven? Si fuese realidad, pues no estaría yo enseñándoselos. Es un papel, una invitación atrás de una campaña evangelística. Interesante, el dinero. Si lo hacemos parte de nosotros para destruir a nuestro prójimo, si lo hacemos un Dios, habría un problema en nuestra vida. El Dios placer, otro Dios que es adorado por muchas personas, es el placer carnal. Y Sodoma y Gomorra fueron aplastados, fueron destruidos por lo que ellos hacían en relación a ese placer de la vida, como ellos lo construyeron en sus propias ciudades. Pero para Dios no podía Dios aceptar todo esto, que tuvieron que ser destruidas esas ciudades. Sin embargo, en sí hicieron mucho pecado, desobedeciendo al Dios maravilloso, y Dios los destruyó. En sí, hermanos, la satisfacción del instinto sexual no es mala si se realiza dentro del matrimonio. Eso es lo que quiere Dios, y todo lo demás podemos saber nosotros. Otros dioses ajenos de la actualidad son la posición social y el éxito profesional. Otras cosas también que uno va teniendo problema en lo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, dice Dios: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuán oportuno es este mandamiento? Nos recuerda que no debemos tener otros dioses delante de Dios, que podamos tú y yo adorar. Todo lo que está fuera de
de Dios, de la adoración, y que todo sea para uno mismo y poder destruir a la persona que está a nuestro lado, eso hay que pensarlo seriamente, ¿no es cierto? Nadie puede servir a dos señores, dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Eso está muy claro en la palabra de Dios. Solamente debemos servir a un Dios. Hay dioses falsos que sin pensarlo podemos estar adorando. Eso es cierto. Pero si reconocemos este primer mandamiento, mis queridos, de la ley escrita por el dedo de Dios, todo será diferente. No basta a veces por reconocer la ley o aceptarla y tratar nosotros de obedecerla por nosotros mismos. Si lo intentamos, vamos a sufrir la mayor frustración que podemos encontrar en nuestra vida, porque somos pecadores y nuestra naturaleza nos lleva siempre hacia el mal. Se requiere un poder divino actuando en nosotros, y ese es el poder de Dios que debe ayudarnos, debe transformarnos. No se puede guardar este mandamiento y los otros 9 sin haber nacido de nuevo. Cada mandamiento tiene su lugar y Dios lo ha hablado de diferentes maneras para que tú y yo podamos obedecer ese mandamiento. Dios no les dio su ley a los hebreos antes de sacrificar el Cordero Pascual que representaba a Cristo. No les dio su ley antes de sacarlos de Egipto, su casa de servidumbre. A nosotros no nos pide que guardemos estos mandamientos y los demás sin haber sacado primero de la condenación y la esclavitud del pecado, de nuestra servidumbre del mal. Reciba a Cristo, permita que el obedecer con Cristo mismo, y entonces podremos tener a un solo Dios verdadero. Y Pablo así lo dice: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reciba a Cristo, hermanos, amigos, aquellos que me escuchan. Reciban a Cristo, reciba su perdón y permita que Él obedezca con usted este precioso mandamiento, recordando las gloriosas palabras: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y cada noche haremos esa reflexión que lo puse en el libro, como les dije ayer, escrito por su servidor. En cada capítulo tengo una reflexión y la digo para ustedes, de lo que hemos estudiado en esta noche. ¿Qué dioses falsos tiene el hombre? Si el dinero es un dios falso, ¿quiere decir que todo el dinero es malo? ¿Aceptará Dios un corazón dividido? ¿Cómo puede ser rehabilitado el corazón idólatra? Y nuevamente les digo que nuestro Señor Jesucristo nos dé más de su gracia, más de su bondad, más de su poder, más de su entendimiento, al detenernos por un momento y hacer nuestra reflexión sobre estas preguntas. Y al final podamos todos obedecer esta primera palabra, este primer principio, este primer mandamiento que fue escrito con el dedo de Dios para su pueblo, para ti y para mí, y así encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo y vivir por toda la eternidad con nuestro único Dios verdadero. Que Dios continúe llenándonos de su gracia, llenándonos de su poder,
de su amor, de su bendición, para que tú y yo y nuestra familia seamos transformados y sigamos obedeciendo estos principios, la fórmula de la felicidad y vivir siempre por toda la eternidad. ¿Qué le parece? ¿Podemos hacer eso? ¿Queremos nosotros encontrarnos con Jesús, estar con Él, vivir con Él? Pues obedezcamos este primer principio que ya hemos estudiado, de no tener otros dioses ajenos. En esta noche nuevamente nos acompaña Carlos Augusto López, un joven, que él va a entonar otra música especial, y después de la música tenemos una oración y terminamos este culto. Adelante, Carlos. Para un reino de Dios. Eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca faltan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me comprendes, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Heavenly Father, Carlos, nuevamente gracias. Oremos, Padre, gracias por permitirnos estar aquí nuevamente con nuestros hermanos, aquellos que están viendo esta programación, podamos todos juntos haber reflexionado de que hay solamente un Dios verdadero a quien debemos servir. Bendícenos, que podamos
seguir nuestro camino, preparándonos para tu venida. Perdona nuestros pecados. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y solamente recordarles, hermanos, que mañana tenemos otro estudio y los pondré juntos, la segunda y la tercera palabra, el segundo y tercer mandamiento. Les invito nuevamente para estar con nosotros. Tengan feliz noche. Les esperamos. Bendiciones a todos ustedes como familia de Dios. Gracias.